Bueno, lo cierto es que van a seguir en este plenario, esto va a seguir avanzando hasta que finalmente haya un debate. Pero nosotros le vamos a preguntar justamente a Juan Pablo Godoy Vélez, que es abogado especialista en el tema, en temas constitucionales y laborales, que entiende también un poco lo que fueron la construcción de la ley, también estas modificaciones, como para entender qué resolución podemos sacar de esto. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Y en base a sus conocimientos, digo, estas pequeñas modificaciones que se proponían hacer, ¿eran una solución? Sí. A ver, el problema de fondo es que tenemos un mercado inmobiliario que está prácticamente roto. Sí. Y tenemos una crisis de vivienda y habitacional que no la va a solucionar ninguna ley, ¿sí? Claro. Las leyes no pueden solucionar la realidad. ¿Cuál era el planteo que hacían los propietarios cuando salió la ley que hoy está vigente? Sí. Que la ley le quitaba la autonomía de la voluntad a las partes contratantes, ¿sí? Partiendo desde una base de que contrataban en igualdad de fuerza, que sabemos que no es así, porque está claro que el inquilino es la parte débil y por eso esta ley trataba de alguna manera solucionar un problema que se estaba dando, que era que te venían pidiendo con una inflación, recordemos, de, no sé, el 30%, 36%, te venían pidiendo actualizaciones semestrales que además superaban la inflación. Sí. Y además sabemos que si vos empezás a alquilar por 100 y te actualizan en un 15 más otro 15, en realidad no es el 30, ¿sí? Exacto. Pero el cálculo te termina dando, no sé, cerca de un 40. Entonces, si a esto le sumamos hoy que dimos vuelta la taba, como se dice, entonces en vez de proteger al inquilino, vamos a proteger al propietario y vamos a hacer que cada 4 meses te actualicen el valor de las propiedades. Primero, yo me pregunto, ¿van a bajar al precio que tenían antes? Porque si vamos a partir de la base que está y encima te van a aplicar intereses sobre intereses, que está prohibido en nuestra ley, pero bueno, si lo legislan, bueno, te aplican intereses sobre intereses, la verdad es que van a ser impagables los alquileres. Para eso, mirá, mejor los pactamos en dólares. Es menos imprevisible. Pero ¿quién puede pagarlo en dólares? Nadie hoy en este país, y nosotros no cobramos en dólares. Claro. Y tampoco nadie, tiene un precio pero por fijo. eso te digo, o sea, hacer una ley que permita que te actualicen cada 4 meses y cada 4 meses te estén subiendo, la verdad es que va a ser más inviable la posibilidad de alquilar. Es preferible, para lo que están haciendo, es preferible que deroguen la ley de alquileres, que volvamos al sistema que implementaba el Código Civil y Comercial, que, dicho sea de paso, se sancionó en el 2015. No estábamos hablando como en otra época, decíamos, bueno, claro, venimos del código del Sarfield de hace 100 años, no, es un código reciente, moderno. Claro, pero la derogación de la ley la están pidiendo hace 1 año y medio, que están diciendo, y sí, sería lo mejor, que significa eliminar la ley. ¿Y por qué no? ¿Cuáles son los intereses creados para no eliminar la ley? Pero no lo votan. Modifican lo mínimo. La están pidiendo igual desde que se creó. Sí. O sea, Mire, los propietarios o las asociaciones de propietarios primero se opusieron a que se sancione y después pidieron que se derogue desde el momento mismo que salió. Es muy difícil conformar a las dos, porque si vos arreglaste hace 2 años un alquiler a 35.000 pesos, con una inflación de la que estamos teniendo, a los 6 meses el propietario también pierde. Por eso no pone la propiedad en alquiler. Entonces, por eso te digo, ¿no? A ver, aclaremos esto. Primero, hace 2 o 3 años valía eso un alquiler. Cuando no había 40, 50 cuando no había pesos. ningún tipo de limitación tal cual. para... Se ponían todos de acuerdo. Cuando no había limitación para pactar la actualización, siempre los propietarios pactaban actualizaciones que superaban la inflación. ¿Sí? Entonces, y eso es algo que se venía dando y que ya venía encareciendo, digamos, el acceso a la vivienda, por lo menos en todo lo que es el AMBA. Y por eso la ley sale como para tratar de proteger un poco la situación de los inquilinos y además para darle
un poco más de estabilidad a los contratos, porque la verdad es que si vos no renovás el contrato y te tenés que mudarte cada 2 años y pagar la entrada de un contrato cada 2 años, cuando terminaste de levantar el muerto ya tenés que pensar en el contrato que viene. ¿Y cómo haces para conformar a las dos partes? Ese es el problema. Claro. No se puede. Vos sabés que Voltaire decía que no conozco la receta del éxito, pero sí la del fracaso, que es pretender conformar a todos. Ahora, los números, doctor, desde que comenzó la ley, que es poquito más de 3 años, los números que hoy se repasaban en el plenario asustan, porque el 47% de las viviendas que estaban en alquiler desaparecieron del mercado. El aumento en inflación fue de 258% desde hace 3 años y 2 meses. Y finalmente, después de este último debate que le dio media sanción, directamente se frenó el mercado. Ni la gente busca, ni la gente propone tampoco viviendas. Entiendo que el que no busca es porque dice, bueno, a ver si la eliminan de una vez y yo me metí en un contrato nuevo. Entonces vuelven a casas de familias, se acomodan en donde están, como para tratar de estirar, aunque sean 4 personas en 2 ambientes. Y las que hay piden cualquier cosa. Dos cuestiones quisiera decirte al respecto. Primero, en lo que tiene que ver con la actualización, bueno, tenemos una inflación altísima, pero te aseguro que 258 fue, si hubiera sido para pactar libremente como era antes, la actualización hubiera sido del 300%. Más, dice cómodo, ¿sí? Seguro. Siempre cuando hubo libertad de negociación, la actualización de los alquileres estuvo siempre por encima de la inflación. Y hay otro factor que es mundial, que no sucede solamente acá, pero por ejemplo, para que te des una idea, la proliferación de los alquileres temporarios, ¿sí? Por ejemplo, Airbnb, rompió el mercado inmobiliario, por lo menos en materia de alquileres, a nivel mundial, al punto que en Nueva York hay un control estrictísimo para que vos solamente podés alquilar propiedades en Airbnb donde el propietario esté adentro, ¿sí? O sea, en realidad vos lo que podés es alquilar como una pieza. Una habitación, claro. ¿Por qué? Porque este mismo problema, digo, en el primer mundo lo tienen. Porque obviamente la ganancia, la rentabilidad que le sacás a una propiedad alquilada al turismo es muchísimo mayor, y obviamente sucede en las ciudades turísticas, y Buenos Aires lo es, sobre todo con la devaluación que venimos teniendo, que no es novedad. Escuchamos no solo a los brasileros que están acá al lado, sino se escuchan idiomas de todos los países del mundo. Eso, más allá de que Buenos Aires es hermosa, es porque somos baratos. Exactamente. ¿Sí? Somos realistas. Entonces, la proliferación de los alquileres temporarios para el turismo también genera un problema inmobiliario que nos afecta a nosotros, pero que está afectando a las principales ciudades del mundo, ¿sí? Y por eso yo creo que mucho más que enfocarse en si los contratos duran 2 años o duran 3, o en cuál es la tasa de actualización del contrato, creo que el foco lo tienen que poner justamente ahí, en un control estricto de los alquileres temporarios, porque también eso te retira un montón de propiedades del mercado. Eso también es cierto. Sí, eso también. Pasa que lamentablemente, la modificación que se haga o si se elimina directamente la ley, es cierto que si todo va en base a la inflación, siento que hay un factor que es enorme, que nada tiene que ver con la ley, que tiene que ver con los sueldos, porque los sueldos quedaron, hasta empresas de primer nivel han quedado desfasados, porque no solamente el alquiler aumenta absolutamente todo. Entonces uno piensa, hace 5 o 7 años atrás, un alquiler representaba el 30% del sueldo de una persona. Y hoy es el 80%. Por eso se termina ocurriendo a hogares de familia. Por eso antes, cuando vos decías lo de que según la inflación que había en el 2015, 2014, 2013, 2016, no es la que tenemos ahora. Entonces, a la larga o a la corta, el propietario y el inquilino se terminaban poniendo de acuerdo, sobre todo si vos... Yo, por ejemplo, en el departamento de soltero mío, yo tengo un buen inquilino, y si yo le tenía que renovar a 100, y me decía, mira, a 85 llego, y yo prefería cobrarle 85, pero garantizarme que siga el mismo inquilino. Porque era bueno, no te destruía la casa. Que me lo está cuidando, que de hecho sigue pasando. Pero... Diego, eso que mencionaste es importantísimo, porque muchas veces
¿viste? Te hablan de los malos casos, ¿sí? Cuando en la mayoría de los casos vos lo que tenés es eso, contratos que se cumplen bien, y gente que en definitiva no tiene ganas de perder un inquilino que es cumplidor y que no le genera inconvenientes. Y recordemos también que a diferencia de otros modelos de negocios, ¿sí? Por ejemplo, si vos te comprás un auto y pones un taxi, ese auto va perdiendo valor rápidamente porque tiene mucho desgaste, ¿sí? Y vos necesitas recuperar esa inversión. Mientras que en ningún otro lugar del mundo se considera los alquileres en función del valor de la propiedad, porque la propiedad no se deprecia. Al contrario, hay un fenómeno global, y que acá lo sentimos mucho más justamente porque nosotros ganamos en pesos y las propiedades valen en dólares, que las propiedades se van valorizando. Claro. Si vos tomás el valor de cualquier propiedad de hace 20 años a lo que es hoy, vale seguro el doble. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo importante del alquiler no es cuánto recuperás de la inversión, porque vos tenés una inversión que si vendieras el bien, recuperás el 100% y mucho más, y haces ganancia. Sí, señor. A diferencia de otros casos en los que vos siempre tenés que, digamos, recuperar mucho más dinero en función de lo que invertiste, porque eso pierde valor, ¿sí? Entonces es un parámetro que solo acá se usa. Si vos te fijás en la mayoría de los lugares del mundo, no es un parámetro. Fíjate, las propiedades en Europa, ¿cómo puede ser que alquilar es mucho más barato que acá? El valor del euro contra nuestros alquileres en pesos, igual es más barato alquilar en Europa. Increíble. Sabemos que la propiedad en cualquier ciudad europea vale el metro cuadrado muchísimo más que acá. Eso porque manejan distintos parámetros a los que manejamos nosotros. Está bueno lo que decís. Bueno, ojalá le encontremos una solución, que le encuentren una solución que lleve tranquilidad a ambas partes. Un deseo más que otra cosa, ¿no? Tiene que ver eso. Sí, a ver, el problema de fondo es que necesitamos que el gobierno, sea el que sea, ponga un foco mucho más importante en la construcción de vivienda, que eso es lo que te va a normalizar el mercado. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. Bueno, muy gracias, gracias, Hasta la próxima. Gracias por llamar. Un abrazo, Bueno, señoras, nos vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos aquí en Desperezate hasta las 7 de la tarde. A ver si se podrá alquilar o no se podrá. Qué difícil.